¿Cuántos están contentos el día de hoy? De verdad que estamos contentos y agradecidos del Señor. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda epístola universal del apóstol Pedro. Yo quiero hacer énfasis en los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 1. Sin embargo, quiero hacer una lectura más amplia para contextualizar un poco. Cuando la tenga, hermano, puede ponerse de pie, así ejercitamos esas piernas y vamos a leer esta palabra de bendición para nuestras vidas. Segunda epístola de Pedro y el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, pero el énfasis lo vamos a hacer en los versículos 5, 6 y 7. Así que leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué tal si oramos y dedicamos este tiempo en las manos del Señor? Así que oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron, Señor. Tu gracia nos alcanzó. Dios mío, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por todos los que estamos aquí presentes. Señor, te pido que dispongas nuestra vida, nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Que la palabra que se hable hoy sea la necesaria para la edificación de tu pueblo, Señor. Que sea la necesaria para alimentarnos con ese alimento espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Puede tomar su asiento. Y yo quiero hablarles hoy bajo el título de una fe creciente. Una fe que crece. Y les decía que quiero hacer énfasis en los versículos 5, 6 y 7, porque nos dice que a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento y así sucesivamente. O sea, que vamos a ir añadiendo a nuestra fe. Y quiero hacer algo hoy un poquito dinámico. Quiero que algunos de ustedes me acompañen. Por allí les van a entregar unos papelitos a 6 de ustedes. Así que el que reciba ese papelito, téngalo allí, que muy pronto lo vamos a utilizar. Al papelito, no a usted. Y bien, yo quiero hablarles de una fe creciente y en la medida que vayamos conversando, que ustedes puedan como que ir inmiscuyéndose en las palabras que vamos a hablar, porque
quiero que sea de nuestras vivencias, de lo que nosotros tenemos, de lo que consideramos como fe, como familia de fe, como vínculo de fe y de hermandad. Así que comenzamos con fe, hablando que fe, en este contexto que nos habla el apóstol Pablo, no es esa fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que se ve, como definición de la fe en Hebreos. No, aquí nos está hablando del ámbito del desarrollo de nuestra vida. Y la lectura en el versículo 3 nos dice que las cosas de la vida, como las cosas de la vida y de la piedad nos han sido dadas por el Señor Jesucristo, entonces vivamos en función de las cosas de la vida y de la piedad. ¿Y qué son estas cosas de la vida y de la piedad? Primeramente, las cosas de la vida es el cúmulo de experiencias, de vivencias que nosotros tenemos, nuestro día a día, lo que hacemos. Y las cosas de la piedad son los aspectos devocionales y reverenciales que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Y el escritor nos dice que tanto las cosas de la vida como de la piedad nos han sido dadas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a vivir una vida secular y una vida de piedad? No, vamos a fusionar esas dos cosas, esas dos situaciones, y vamos a ir creciendo en función de nuestra vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que llama el apóstol Pedro fe. La fe es la base, es el ámbito de nuestra vida, es donde podemos desarrollarnos como familia de fe, es como podemos desarrollarnos como una comunidad de fe. Y esta comunidad de fe, ¿qué tiene? Bueno, tiene como norma, como manual de norma de fe y de conducta, la palabra del Señor, la Biblia, el establecimiento de la normativa bíblica, lo que nos hace caminar en función de la profesión de nuestra fe. Amén. Usted sabe que es un hijo de Dios, entonces usted conoce cuál es el perfil de un hijo de Dios por nuestro manual de fe y conducta, ¿cierto? Entonces, a esa fe, a ese conocimiento de lo que llamamos fe, le vamos a añadir virtud. Y es allí cuando yo quiero que la persona que tiene el papelito que dice virtud, a ver, ¿quién será? Levánteme la mano. Mi hermana Carmen, pastora. Ahí dice virtud. Yo quisiera que tú nos dijeras, pastora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas virtud en este pasaje bíblico? Antes que lo diga, se los voy a leer nuevamente. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, cuando se nos dice en esta lectura virtud, ¿qué se te viene a la mente, pastora? Bueno, es una cualidad que puede tener el ser humano, ¿verdad?, que nos lleva a hacer lo bueno, que es una virtud que tiene, que es algo que nos impulsa a hacer el bien. Esa es virtud. Eso es, muchas gracias, muchas gracias. Virtud. Cuando nosotros hablamos de un virtuoso de la música, un virtuoso de la guitarra, nos imaginamos a alguien que ejecuta el instrumento con toda virtuosidad, ¿cierto? En este contexto, virtud es excelencia. Es la misma palabra que se nos denota en el versículo 3, cuando finaliza el versículo 3 y nos habla de la gloria y la excelencia. Es la misma palabra de origen griego para denotar excelencia y virtuosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestra fe, a ese sistema de nuestras creencias en Cristo, de nuestra relación con Cristo, a ese sistema y ese cúmulo de normas de nuestro manual de fe y conducta, le vamos a añadir excelencia. Vamos a hacer las cosas con excelencia. Esta mañana conversábamos en Fuencaliente, les contaba algunas anécdotas de mi vida cuando joven. En la iglesia cuando joven nos preguntaban, cuando yo estaba adolescente, nos preguntaban, bueno, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué se te ocurre con tu vida y con tu adolescencia? Y obviamente, un adolescente, sí, desafiante, lo que decíamos era que queremos predicar el evangelio, queremos ser maestros de la palabra, queremos ser evangelistas, ir hasta las naciones. Y eso estaba muy bien. La mayoría de los jóvenes contestábamos lo mismo. Éramos rebeldes, éramos desafiantes, teníamos pasión por el Señor.
Éramos muchos jóvenes en la iglesia donde yo me congregaba y teníamos pasión por el Señor. Hoy en día, hombres que tenemos pasión por el Señor, mujeres que tenemos pasión con el Señor, puedo reconocer abiertamente que en mi clase de escuela dominical, en la medida que iba creciendo, desde prepárvulo, párvulo, joven, coincidí con una chica que se llama Rebeca Guerrero, hoy en día misionera en el Señor. Es la persona que he conocido que tiene mayor dominio de la escritura bíblica desde pequeña, impresionante. Eso me llenaba a mí de ese reto también para tratar de igualarla. Conocía la escritura de manera impresionante. Y entonces nosotros hablábamos de eso, que queríamos ser predicadores, que queríamos ser maestros. ¿Cuál fue el desafío de nuestras maestras de escuela dominical? Empezar a enrumbarnos. Nos dijeron, ¿quieren ser predicadores? Entonces, hagan cursos de locución, hagan carreras de locución, empiecen a hacer cursos de oratoria, exprésense bien ante las personas. Entonces, cuando ya nos ponen esas condicionantes, uno dice, bueno, sí, está bien, yo quiero ser predicador, pero no por eso tengo que hacer un curso de oratoria. Y cuando empieza el desafío y vemos que hay que añadirle a nuestra fe virtud, sabemos que para añadir eso y para ponerle excelencia a la cosa, tenemos que esforzarnos, que no viene solo. Y estas cualidades que habla el apóstol Pedro aquí vienen del esfuerzo. Estas cualidades, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, no son las mismas cualidades como parte del fruto del Espíritu que nos habla el apóstol Pablo. Estas son cualidades que vienen producto del esfuerzo de cada persona. Como las cosas de la vida, Dios nos las entregó por su gracia, como las cosas de la piedad, nos las entregó por su gracia para que reverenciemos al Señor, para que lo honremos, entonces vamos a esforzarnos. ¿Usted quiere predicar el Evangelio? Bueno, predíquelo con denuedo, con fervor, haga sus cursos de oratoria, conviértase en un locutor y exprésele la verdad al mundo, exprésele la verdad a su semejante. Si no lo hace, igual el Señor lo va a respaldar, pero si lo hace, usted va a estar añadiendo a su fe esa virtud, esa excelencia. Si el Señor lo llama a servir, a un ministerio de servicio, a un ministerio de misericordia, haga cursos de relaciones humanas, estudie relaciones internacionales, estudie diplomacia, comprenda el calor humano, haga estudios de teología, haga estudios en seminarios, prepárese para que le ponga excelencia a lo que Dios le ha llamado. La Biblia dice que el que preside lo haga con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El que tiene que atender a personas, bueno, haga estudios de calidad de servicio, enfréntese a las personas con una sonrisa, enfréntese a una persona con un detalle comunicacional para que usted pueda expresarle el Evangelio a las personas. La Biblia nos narra cómo el Señor llamó a sus discípulos. La historia nos cuenta que el Señor tenía una personalidad cautivadora, que las personas que escucharon al Señor Jesús decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. Este no es cualquier persona. Este hombre, cuando llama, las multitudes se mueven, los corazones se estremecen. Y el Señor se esforzó, desde pequeño el Señor se esforzó. Recuérdense que cuando Él tiene que salir de su núcleo, porque lo estaba persiguiendo Herodes para matarlo, tuvo que ir a Egipto, conoció otras culturas, aprender a dominar otro idioma, aprender a conocer otras personas. Eso le daba, como lo hemos hablado anteriormente, ventajas comparativas con otros niños de su edad. Y en la medida que el Señor iba creciendo, iba demostrando que tenía el favor del Señor en sí mismo. Y a los 12 años ya el Señor Jesús debatía con los exégetas de la ley. Ese es un conocimiento que el Hijo del Señor lo demostró. Recuerden que el Señor decía, el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. O sea, él era Dios humanizado. Y participó de carne y sangre. Tuvo que aprender cosas y tuvo que enfrentarse y debatir con estos exégetas de la ley. El Señor Jesús, téngalo por seguro, que leyó la Torá completa, como hacían los niños de 12 años, ¿verdad? Que cuando iba a hacer su bar mitzvah, lo que hablábamos la semana pasada,
el Señor Jesús había conocido toda esta Torá y la recitaba y comenzaba: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y así sucesivamente, y pasaba por Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, y decía toda su ley. Se esforzaba. Ese esfuerzo también nosotros tenemos que hacerlo. Queremos extender nuestro ministerio y nuestro servicio en un área de misericordia. Bueno, entonces debemos prepararnos en áreas comunicacionales para añadir a nuestra fe virtud, y a esa virtud con excelencia poder entregarle al mundo lo que de gracia hemos recibido. Así que diga amén y téngalo allí presente. Si el Señor te está llamando para que tú seas misionero, acude a su llamado, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Y si vas a ser misionero, tienes que esforzarte y redoblarte. Tienes que conocer de historia, tienes que conocer de culturas, tienes que aprender otros idiomas y llevar la palabra del Señor. Tienes que orar, pero también tienes que actuar. Esa es la virtud que nos dice el apóstol en este contexto. Esta palabra se traduce, como les dije, igual que excelencia. Así que busquemos excelencia, mis amados. Cuando el Señor nos llama, busquemos darle excelencia. Estás en un ministerio musical, estás en un ministerio de adoración. Hermano, todos ustedes deben saber teoría y solfeo. Hermano, sean excelentes. Hay tiempo para hacerlo. ¿Dicen amén? Oh, cómo me gozo, mis amados. Pero a esa virtud, a esa excelencia, vamos a añadirle conocimiento. A ver, ¿quién tiene el papelito de conocimiento aquí? Qué bueno, Vanessa. Dinos qué se te ocurre, qué te viene por la mente cuando escuchas conocimiento en este contexto. Conocimiento para mí significa la palabra de Dios. Perfecto. Conocer la palabra de Dios. Perfecto, muchas gracias. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo, el verbo del Señor, ese conocimiento, saber que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de sus enseñanzas, a través de su palabra, nos va a guiar. Conocimiento, conocer la Biblia, conocer el propósito del Señor. Nosotros decimos y recitamos: Señor, haz tu propósito en mí. ¿Y usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Obviamente tenemos una gran comisión, pero hay propósitos del Señor para nuestras vidas. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber. Esta palabra conocimiento no es la misma palabra conocimiento que leemos cuando el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No, este conocimiento es esa área donde se despierta nuestro sentido espiritual y empezamos a discernir. Se dice que el discernimiento es la discreción, la discrecionalidad con la cual nosotros sabemos para qué vivimos, sabemos a dónde vamos y conocemos el camino. Y si nosotros recordamos las palabras de Jesús que nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, entonces ya nosotros tenemos un camino trazado. Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Y vamos a ir conociendo a Jesús y vamos a conocer entonces el propósito del Señor en nosotros. Si usted es una persona muy callada, una persona que quizá no emite palabras, déjeme decirle que a lo mejor Dios lo está llamando para un ministerio de consejería. El consejero, se nos ha dicho por mucho tiempo, que si nosotros queremos graficar y definir lo que es un consejero es un oído grande, un oído gigante que escuche a los demás, que internalice lo que está allí, que sepa orar por esa persona y que sepa tener después una palabra de parte de Dios para la persona. Usted quiere saber usted está siendo llamado, usted es calladito, usted es de lo que dice: no, yo prefiero estar callado porque calladito me veo más bonito. Entonces, si usted es de los que calladito se ve más bonito, usted debe ponerle excelencia a su silencio y aprender cómo se trata y cómo se escucha a una persona. Porque las personas que hablamos mucho, y me voy a poner allí que hablamos mucho, quizás no tenemos la sensibilidad para escuchar a los demás. Pero las personas que son calladitas tienen toda la sensibilidad para escuchar a los demás. Y Dios pone en esos calladitos
esa sensibilidad para darle crecimiento a su iglesia, para darle crecimiento a su grey. Así que si a esa excelencia le añadimos conocimiento, Dios nos guía y nos permite conocer nuestros objetivos y nos permite decir, Señor, voy a caminar en tus caminos, voy a transitar en ellos, en esas sendas, para el beneficio de tu obra. Y entonces usted va a ser un servidor que va a ejecutar un ministerio con excelencia y con vocación. Y entonces la fe tiene sentido. La fe ya sería la vocación de nuestra esperanza, la vocación cristiana en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. A ese conocimiento le vamos a añadir dominio propio. ¿Quién tiene por allí el papelito de dominio propio? Karina. Hermana Karina, dime qué te viene a la mente cuando escuchas dominio propio en este contexto. Dios le bendiga. Amén. Si podría aumentar algo más al dominio propio, podría decir autocontrol. Perfecto. Dominio propio, cuando vemos en 1 Corintios 12, Dios creó a cada uno según sus dones. Se entregó. Cada uno de nosotros tenemos un don en nosotros. Entonces, ese don debemos de practicarlo, porque Dios nos da el conocimiento, pero nosotros tenemos que dominar lo que Dios nos ha dado. Ejemplo, salgo en la calle a predicar a una persona y esa persona me pregunta, ¿qué es Dios para ti? Yo digo, Dios es Dios. Entonces, no tengo como explicarle qué es Dios en mi vida, para decir que Dios es el que creó los cielos y la tierra, que hizo los humanos, que hizo los males, el sol, todo lo que hay. Debemos hacer que la palabra sea un solo a nuestro cuerpo, porque cuando estamos predicando, representamos a Jesucristo. Esa persona debe ver a Jesucristo como imagen delante de él. Eso es el dominio propio. Así mismo es. Sí, eso, dominio propio. Karina lo dijo en su primera intervención. Autocontrol. En este contexto no se nos está hablando de esa parte del fruto del Espíritu, que es la templanza, que es saber cómo afrontar los diferentes avatares de la vida con un carácter, con una formación de carácter de Cristo. Aquí se está hablando es de tener autocontrol. Es de que cuando usted a su fe le añada virtud, que le añade esa excelencia y tenga ese conocimiento y ese discernimiento del propósito de Dios, es que usted también tenga autocontrol en lo que va a hacer, ¿verdad? Es saber que si Dios te envía a atender la grey, la vas a atender con las palabras del Señor, con el amor del Señor. Es saber que si Dios te envía un ministerio, tú vas a ejercer el ministerio en nombre del Señor, ¿verdad? Es saber que si el Señor te coloca como ejecutante de un instrumento musical, no es que solo vamos a escuchar instrumento musical, no, es autocontrolarse y es saber que hay un equilibrio. Eso es lo que nos habla la palabra cuando a ese conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Vivimos en un mundo lleno de corrupción moral. Todos estamos expuestos a la corrupción moral. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con control, con apoyo del Espíritu Santo, decirle no a esa corrupción moral. Decir, mi vida está en Cristo Jesús. Mi fe está anclada en Cristo Jesús. Ejerzo los ministerios que Dios me ha dado, ejerzo los dones que Dios me ha dado con excelencia, para gloria del Señor, y que sea el Señor que lo diga y no nosotros, que nosotros podemos decir, Señor, soy para tu honra y para tu gloria, pero refrendados en lo que Él piensa de nosotros. Saber que de verdad somos instrumentos de honra en las manos del Señor. Dominio propio es saber cuándo huir de situaciones que no convienen. Hay situaciones que no convienen y la Biblia nos manda a afrontar muchas situaciones. Sin embargo, hay otras situaciones de las cuales nos manda a huir. De los pecados sexuales nos manda a huir. De la corrupción moral y la prevaricación, de la corrupción política, nos manda a huir. No de la política, sí de la corrupción. Nos dice que debemos huir. El apóstol habla en esta carta y dice, habiendo huido de la corrupción que está a causa de vuestras concupiscencias. Entonces,
debemos saber cuándo huir y debemos saber cuándo afrontar situaciones. En nuestra fe, nosotros vamos a discernir cuándo tenemos que atacar, cuándo tenemos que defendernos y cuándo debemos huir. Nosotros debemos saber cuál es el momento, conocer los tiempos y las ocasiones, ¿verdad? Esos momentos, ese kairos de Dios en nuestra vida, debemos discernirlo. ¿Y cómo lo vamos a discernir? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y allí sí va a venir manifiesto el fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, que es tener dominio propio, tener la templanza para afrontar las diferentes situaciones de la vida. Porque nosotros casi siempre hablamos de dominio propio en un entorno de religiosidad. Pero les voy a decir, ¿cómo debe comportarse un cristiano? ¿Verdad? Preguntar, tómenlo usted, ¿cómo debe comportarse un cristiano ante un velorio? Esta mañana conversábamos, hay muchos cristianos que dicen, no, para mí el vivir es Cristo, es cierto, la palabra del Señor los dice. Sin embargo, cuando hay un muerto, cuando fallece alguien muy cristiano, hay familiares que se duelen. Ante un velorio nosotros debemos llorar con los que lloran y ante una situación de alegría reírnos con los que ríen. Debemos ser ecuánimes, mis amados. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe tener ese dominio propio, ese autocontrol para saber cómo comportarse ante una situación que amerite aflorar situaciones y emociones de tristeza y ante una situación que amerite aflorar emociones de alegría, ante una situación donde amerite aflorar situaciones de alto riesgo que nosotros digamos, de aquí me voy, como hizo José. Y situaciones donde tengamos que acudir a la palabra del Señor y decirle, en Cristo estoy, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, mi alma está acallada en el Señor y de aquí no me muevo, porque somos hijos del Señor. Amén. A ese dominio propio le vamos a añadir paciencia. ¿Quién tiene por allí el papelito de la paciencia? Joel, mi hermanazo. A ver, ¿qué te viene a la mente, Joel, cuando escuchas paciencia en este contexto? Me viene a la mente esperar en Cristo y no actuar en mi propia fuerza. Eso es correcto, esperar en Cristo Jesús, y la paciencia va ligada a la espera. Definitivamente, cuando la Biblia dice los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Pero hay que esperar. Y si hay que esperar, entonces hay que tener paciencia. Sin embargo, en este contexto, la paciencia nos va a denotar persistencia, perseverancia. Nos denota, nos habla de la constancia. Y es que cuando nosotros estamos viviendo las situaciones y las cosas de la vida y de la piedad, viene el momento de colocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento es Cristo Jesús. El escritor de los Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, quien es la única autoridad de la fe que profesamos. Entonces, paciencia en este contexto es la perseverancia. Es cuando estamos ejerciendo el ministerio del Señor y vienen las situaciones adversas. Decir, pero es que yo sirvo es a Cristo Jesús. Esta mañana lo ilustrábamos con el pastor, pero vamos a ilustrarlo con la pastora. Pastora, ¿cuántas personas te han tratado mal? Dime más de 10, no me digas nombre. Te han tratado muchas personas mal. Y a lo mejor has querido dejar todo. Pero tú dices, le sirvo al Señor. Voy a ser persistente. Voy a ser constante. Es un ministerio que Dios le ha entregado. Sí, la hemos tratado mal. Pero eso no debe ser lo que te mueva. Lo que te mueve es Cristo Jesús. Cuando tú estés ejerciendo un ministerio y un hermano no te salude, porque va a llegar el momento que no te van a saludar. Y decíamos esta mañana que cuando alguien no nos quiere saludar, lo detectamos, ¿verdad? Ahí sí hay discernimiento, porque cuando alguien no nos quiere saludar, nos mira así, 2 segunditos, no, 2 segundos es mucho, 1 segundo, nos mira así como que una foto y pasa de largo, y a los 3 días uno dice, pero yo te vi el domingo, pero no te saludé, o no te vi. Hermano, uno sabe. No sabe, ¿usted sabe cuándo no lo quieren saludar? Claro que sí, ¿verdad? Que ahí sí hay discernimiento. Tenemos el discernimiento de saber cuándo no nos quieren saludar. Bueno, tenemos que tener discernimiento también para saber otras cosas en el Señor. Hay cosas que son más relevantes que un saludo. Sin embargo,
Nosotros debemos tener toda paciencia y toda persistencia en el Señor. No te saludaron, eso no debe moverte. No te dieron un reconocimiento, eso no debe moverte. Lo que debe moverte es Cristo Jesús. Es puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Allí debe estar la constancia de un cristiano. ¿Cuántas veces van a hablar mal de nosotros los cristianos? Muchas veces. Y no por eso nosotros vamos a decir hasta aquí. Dijo el Señor Jesús y lo dejó expreso. Lucas, en el capítulo 9, versículo 62. Dice que ninguno que poniendo la mano en el arado torne su mirada hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nada más mirar hacia atrás. Asumimos que esto nos está graficando, es que si estamos en el camino del Señor y nos devolvemos, no somos aptos. Entonces, hermano, cuando venga la adversidad, piensa en estas palabras, piense el Señor Jesús hablando con sus discípulos y usted en medio de ellos, y que nos llame por nuestro nombre y que nos diga, mira, ninguno que ha decidido caminar conmigo y después quiera devolverse hacia atrás es apto para el reino. Y nosotros debemos ser aptos para el reino porque nuestra aptitud viene de Cristo Jesús. Así que pongamos la mano en ese arado y aunque hablen mal de nosotros, sigamos adelante. El Señor Jesús, dicen algunos debatientes de la Escritura, cuando la madre de los hijos del trueno, de Jacobo y Zebedeo, le dijo, Señor, yo quisiera que cuando ya tú estés en tu reino, aquí se sentara Jacobo, aquí se sentara mi otro hijo. Aquí, los dos contigo. Wow, no pedía nada. El Señor le da una serie de ilustraciones, ¿verdad? Le dijo, las naciones se enseñorean, las personas se enseñorean de las naciones, pero entre nosotros no será así. El que sirva será el mayor. Se dice que a raíz de eso, el Señor les dijo, y está expreso en la Biblia, le dijo, bueno, señores, ahora que ustedes han pedido, porque la madre llegó por voluntad propia, pero pudo también llegar sugestionada por sus hijos. Ahora que ustedes han pedido, que quieren ser la mano derecha, nada más la mano derecha de Jesucristo, Jacobo, imagínense usted, que esté ahí. Ustedes pidieron eso, yo les voy a decir una cosa. Le estoy parafraseando, pero está en la Biblia. Les voy a decir que ustedes van a tomar la copa que yo tomaré, que van a morir de la muerte que yo moriré. Hermanos, y los discípulos del Señor, los apóstoles, murieron de una manera ejemplarmente sanguinaria. Los discípulos del Señor, usted le invito a que usted averigüe en la historia cómo murieron los discípulos del Señor Jesús. Los que debaten la Escritura dicen que si esa mujer, y voy a decir esa mujer de esa manera porque no sé el nombre, si no lo dijera por su nombre, si esa mujer no le hubiera preguntado eso al Señor, quizás no hubiera muerto de esa manera. Sin embargo, esa pregunta trajo sus consecuencias. Y los discípulos del Señor murieron así. La Biblia dice que cada quien tiene como está establecido, ¿verdad? Murieron por la causa de Jesucristo. También sabemos que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén cuando Él resucitó y se le presentó a los discípulos. Quédense aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo del Señor. Y entonces recibiréis poder. Esa palabra poder, ¿verdad, pastor? Que tú me lo dijiste en una oportunidad. Esa palabra poder, esa palabra es poder para ser mártir. Él se lo dijo a sus discípulos. Recibiréis poder y me seréis mártires hasta lo último de la tierra. Así que, amados, cuando se metan con nosotros, digan, yo recibo el poder del Señor. Señor, estoy en tus manos. No tenga miedo, saque con el amor del Señor el temor y diga, con paciencia, con perseverancia, cumpliré la carrera que el Señor me ha dado. Recuerden una palabra bíblica que dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que a perseverar hasta el fin, hermanos, vamos a perseverar, constantes, persistentes, siempre perseverando en el Señor. Pero a esa paciencia le vamos a añadir piedad. ¿Quién tiene el papelito de piedad por allí? A ver, que me levante la mano y me diga. Mi hermana Claret, ¿qué te viene a la mente cuando escucha piedad en este contexto? La piedad, cuando escucho piedad, me viene la misericordia, me engloba la misericordia y la compasión que debemos tener
la misma que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, tenerla por nuestros hermanos, por esas almas que aún no han conocido a Cristo, y como tú dijiste, hermano, dolernos cuando ellos se duelen, reír cuando ellos ríen y abrazarlos en esos momentos cuando estén atravesando alguna tribulación, y que ellos sepan que no están solos. Eso es correcto. Saber que tenemos compañía en Cristo Jesús. Sabemos que no estamos solos, que hay alguien siempre con nosotros. Esa piedad es nuestra vida para Cristo. Es nuestra vida. O sea que las cosas de la vida y de la piedad que nos han sido dadas, podemos unirlas y fusionarlas en una sola, ¿verdad? Uno dice, yo como cristiano actúo de esta manera. Ajá. ¿Y es que acaso como no cristiano actuarías de otra? ¿Cuántas vidas llevamos nosotros? Las dos, la vida de aquí y la vida secular. Pues nosotros somos uno solo, a menos que usted sea dos o tres. Nosotros somos uno solo. Yo quiero que usted medite en lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que él les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una sola vida, una sola rendición de cuentas al Señor. No es que como cristianos haces una cosa y como mundanos hace otra. No, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Lo que nosotros hacemos aquí debe ser lo mismo que nosotros hacemos en secreto. Lo que nosotros hacemos aquí debe ser lo mismo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Lo que hacemos aquí y como nos comportamos aquí debe ser igual a como nos comportemos allá afuera. No podemos tener dobles caras. No, Señor, nosotros somos uno. Y a eso es lo que se refiere, a esa paciencia. Añádele piedad, que tu vida sea transparente, que tu vida sea una, que tú seas sobrio, que haya una corresponsabilidad con lo que haces, con lo que dices y con cómo actúas. Eso es tener piedad, es vivir para Cristo, es vivir para su reino, es ser esos soldados y esos heraldos de Jesucristo. Qué bueno es tener la piedad añadida, abrazada con contentamiento, ¿verdad? A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. ¿Quién tiene por allí el afecto fraternal? Paco, mi hermano. Dime tú, déjame preguntarte, Paco, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas afecto fraternal en este contexto? Bueno, lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de afecto fraternal es que el afecto fraternal va ligado a ese amor que Dios pone en nuestro corazón, primero que nada. Y es el que podemos compartir con cada uno de nuestros hermanos, sabiendo que mi Dios es el de cada uno también. Es el mismo Dios para todos. Ese es el afecto fraternal. Pero si no tenemos el verdadero amor que Dios pone en nuestros corazones, no podemos dar un afecto fraternal real, en realidad. Tenemos que ir ligados al amor de Dios. Amén, eso es correcto. Debemos ir ligados al amor del Señor. Hermanos, somos iglesia, somos el pueblo del Señor, somos familia. Hemos hablado, inclusive en años anteriores, hemos hablado que familia es aquella comunidad de personas unidas por lazos de consanguinidad, pero también por lazos de afinidad, ¿verdad? Nosotros somos familia. Usted nació de una madre, yo nací de otra, usted tiene unos tíos y yo tengo otros, pero tenemos un mismo Padre Celestial, es Cristo Jesús. Somos familia, somos afines, tenemos metas en común, tenemos proyectos en común, tenemos gran comisión en común. Entonces vamos a comportarnos como tal, somos familia, hermano, piénselo por un momento, familia. Y somos migrantes, la mayoría somos migrantes y somos familia. Nosotros a esa piedad, a esa vida en el Señor, nosotros debemos añadirle el afecto fraternal. Nosotros debemos estar en coinonía, en una comunión los unos con los otros. Decíamos esta mañana que la Iglesia de Cristo y la humanidad han atravesado situaciones
adversas. Y en situaciones adversas la gente se une. Hemos atravesado guerras mundiales, hemos atravesado cruzadas, y voy a decir hemos porque soy parte de la humanidad a través de la historia. Sin embargo, hemos vivido, los que estamos aquí, hemos vivido lo que fue el confinamiento por el COVID-19. ¿Te recuerda ese confinamiento? Y yo no sé cómo oraban ustedes, pero escuché a muchos hermanos que decían que oraban con fervor, que se unían, que apreciaban a sus hermanos porque no los veían y que se querían y se dolían con ellos. Hablábamos que en la iglesia donde yo me congregué murieron varios hermanos, todos hermanos amados y queridos. Sin embargo, habían hermanos más cercanos. Uno de esos hermanos, contemporáneo conmigo, que sus hijos son contemporáneos con mis hijos, partió con el Señor, hermano, y nos dolió. No podíamos ni siquiera decirle a la viuda una palabra de consuelo, al menos que sea por teléfono o por mensaje de texto o de voz, notas de voz. Y eso nos dolió, hermanos. El Señor nos unió a través del COVID-19. Parece que una calamidad para el mundo entero surgió en algo bueno para la iglesia de Jesucristo. Escritores han hablado de la iglesia post pandemia y dicen que la iglesia post pandemia es una iglesia renovada. Estamos renovados, pero no perdamos esa renovación. Al contrario, vamos a seguir renovándonos en el espíritu de nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, como dice la Escritura, sino transformémonos en el espíritu de vuestra mente, de nuestra mente, y así comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos decir también, amados, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y añade la Escritura, esto es lo que conforme a su propósito, ese propósito que nosotros hemos discernido, añadiéndole a la virtud conocimiento, ese propósito, conforme a ese propósito, somos llamados. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos decir hermano. A lo mejor lo decimos como una muletilla. Hola mi hermano, hola mi hermana. A veces nos llamamos por nuestros nombres. El Señor nos dice hijos, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Pero también el Señor nos llama por nuestro nombre. No es lo mismo que el Señor te diga, Jimmy, hijo mío, que te diga, Jimmy, ven acá, ¿verdad? Tú dices, Señor, venme aquí. El Señor nos llama, a veces nos llama así, a veces nos llama con sutileza, pero nos llama. Y el llamado del Señor es irresistible. Así como no se pudo resistir Pedro, así como no se pudo resistir Mateo, cuando el Señor le dijo, sígueme, vengan. A Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. A Mateo le dijo, sígueme. Y no se pudieron resistir. Así nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor, el llamado del Señor, no nos podemos resistir. Nuestro encuentro con el Señor debe ser diario, genuino. Nosotros debemos tener ese afecto fraternal en nuestra vida, esa empatía, para cumplir con lo que establece el Señor. Amemos al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo amamos, lo reverenciamos, lo aceptamos. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor del Señor. El Señor nos da a través de la historia muchas cosas para nosotros amarlo. Yo no sé si a usted se le despierta curiosidad en la escritura bíblica. Hay pasajes en la Biblia que son tan impresionantes que lo leemos una y otra vez y se nos despierta la curiosidad. Le quiero despertar hoy la curiosidad. Hermano, cuando el Señor le mostró su gloria a Moisés, ¿verdad? Imagínense cómo quedó esa extensión de tierra. ¿Cómo quedó Moisés? En Hebreos se nos dice que cuando Moisés se acercaba al Señor decía, estoy temblando. Estoy en la presencia del Señor, estoy temblando. Cuando el Señor se transfiguró frente a sus discípulos, o frente a 3 de sus discípulos, hermanos, ¿cómo quedó ese sitio? Me lo pregunté por mucho tiempo. Cuando leía la Biblia, yo decía esta mañana que había visto películas, mi padre me llevaba a ver películas de la vida de Jesús, películas de mucho tiempo atrás. No habían efectos especiales, sino que se nos mostraba. No existían esos efectos. El Señor Jesús se transfiguraba en esas películas, sus ropas blancas se volvían resplandecientes. Y yo pensaba, ¿cómo sería esto? Tuve la oportunidad de conocer a un pastor que iba mucho a Israel y se tomó una foto en el monte de la Transfiguración. Y en la foto sale el arco iris. Y me dio curiosidad y empecé a indagar. Y resulta que en el monte de la Transfiguración
quedó un sistema radioactivo. Hay radiación que no es de uranio, es de otro material radioactivo, ¿verdad? Que no nos va a hacer ese daño que nos haría una explosión nuclear. Y cuando se toman las personas fotos allí, sale el arco iris. Qué increíble, qué impresionante eso. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo, nos dice la palabra del Señor. En la Biblia están concentradas tantas cosas, hermano, que si nosotros las conociéramos, las comprendiéramos, diríamos, mi fe no se mueve, porque la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Señor, la hago carne en mi vida. Hermano, es una travesía hermosa la palabra del Señor. A los que no les gusta el libro de Números, deben ser, hermanos, el libro de Números es un libro fascinante. Habla cómo se movía el pueblo de Dios cuando Dios lo llamaba. Habla que cuando se tocaban trompetas, y es bueno conocer los sonidos de las trompetas, cuando se tocaban trompetas, se tenía que movilizar el pueblo de una manera y con una cantidad específica de personas, y los que iban al frente y los que iban en la retaguardia, y todos se movían de una manera hegemónica. Pero también hay otros libros en la Biblia que nos hablan del favor del Señor y de la protección del Señor. La semana pasada hablábamos de la protección del Señor aquí. Hoy en día podemos hablar gráficamente de la protección del Señor. El Señor a su pueblo, a Israel, cuando lo sacó de Egipto, en las noches los protegía con una columna de fuego. Y en el día con una nube que evitaba que los rayos ultravioletas le hicieran daño. En las mañanas les enviaba pan del cielo, les enviaba maná. El Señor les daba una protección y un sustento. Hermano, ¿cómo sería eso? Hace unos meses atrás se apreció en Israel un fenómeno de un torbellino de fuego. Y la gente se maravilló. Pues en la Biblia se nos habla que ese torbellino de fuego estaba todas las noches y que la nube de Dios protegiendo a su pueblo estaba todo el día. Entonces hay testimonio del Señor en la palabra, hay testimonio del Señor en la Biblia. Hay una parte en la Biblia que dice que la gloria del Señor llenó el templo y casi se palpaba. Hay otra parte en la Biblia que dice, ahora tus ojos estarán aquí, viéndonos de día y de noche, ¿verdad? Y también en esa parte dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ese conocimiento del Señor para vivir en piedad, ese conocimiento para tener dominio propio y tener nuestra fe creciente, debe ir ligado al estudio de la palabra del Señor, debe ir ligado a una vida de oración. Hermanos, orar, así como nos gusta hablar, también debemos hablar con el Señor. Esta mañana decíamos que en situaciones adversas o en las malas, hablamos mucho con el Señor, ¿verdad? Le pedimos al Señor, estamos en situación. Sin embargo, en situaciones donde nos va bien, quizás no hablamos tanto con el Señor. Pero hablemos con el Señor, hermano, oremos, busquemos al Señor. Mire, cosa maravillosa es hablar con el Señor. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es tenerlo ahí. No es lo mismo viajar solo en un avión que viajar acompañado. Acompañado es tener la presencia del Señor cuando estamos en oración. ¿Le da sueño en oración? Bueno, no se duerma, ore. Pídale al Señor, mire, hable con el Señor. Así como hablamos nosotros, pídale al Señor. Recuerdo, y lo decíamos también esta mañana, una anécdota de un hermano, de un pastor, una anécdota que decía, tengo algunos días que no siento esa presencia del Señor, ¿sabe? Ese cosquilleo, esa cuestión. Y nos los contó a la iglesia y nos dijo, miren lo que me pasó, y se los voy a decir a ustedes. El pastor estaba orando en la sala de su casa, pidiendo al Señor, Señor, manifiéstate en mi vida, Dios mío. Usted sabe esa palabra que nosotros le decimos al Señor. Y de pronto empezó a percibir que una luz se le acercaba. Y en la medida que se le acercaba, empezó a sentir ese temor reverencial. Y dice literalmente, clavé mi frente en la silla donde estaba orando, clavé y le dije al Señor, Señor, sé que estás conmigo. No es que te sientas, yo sé que estás conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros internalicemos. El Señor está con nosotros.
está con nosotros. A lo mejor no estamos viendo esa columna de fuego, pero eso no quita que el Señor no esté con nosotros. Él está con nosotros. No espere que esa luz venga y le dé ese gran temor. Esa luz ya está con nosotros. Jesús es la luz del mundo y los que lo seguimos no andaremos en tinieblas. Aleluya. Démosle gracias al Señor. La vida y la piedad nos han sido dadas para que nosotros crezcamos en la fe. Nos dice el apóstol que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Como un niño cuando quiere comer. Y esa leche es para una parte en nuestras vidas. Para esta parte específicamente, cuando vamos a ir añadiendo a nuestra fe toda esta serie de cualidades, hasta llegar a un nivel donde entonces necesitemos alimento sólido. Hermanos, así es nuestra vida en el Señor. Nosotros debemos ser alimentados como fueron alimentados los discípulos del Señor. El Señor estuvo con ellos 3 años y los enseñó, los instruyó y les dijo, vayan hasta los confines de la tierra. Nosotros también estamos siendo entrenados por el Señor y ahora es el momento de empezar a alimentarnos con ese alimento sólido, a ir un poquito más allá, a crecer en el Señor, que nuestra fe creciente permita en el Señor que nosotros podamos desarrollarnos y que podamos llegar hasta las personas que necesiten una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de tranquilidad. Los datos estadísticos nos reflejan y nos los reflejan, amados, que cuando hay muchas actividades y festejos, la gente se divierte en el momento y después le queda un sentimiento de vaciedad. Y ustedes saben a qué me refiero. Ahora mismo aquí en La Palma hay gente que tiene un sentimiento de vaciedad, gente que tiene que tener pensamientos suicidas, gente que tiene que tener pensamientos contrarios a la voluntad del Señor, contrarios a la palabra del Señor. La iglesia de Cristo que avanza, que crece, es la que le puede llegar a esas personas en nombre del Señor y ofrecerles la gracia del Señor Jesucristo y entregar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces la iglesia del Señor no es solamente para estar allí, el recibir y recibir. La iglesia del Señor es para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay gente que requiere del Señor urgentemente. Entonces debemos haber cristianos que debemos estar dispuestos a entregar lo que el Señor nos ha dado. Amén. A tu fe añádele virtud, a la virtud de ese conocimiento, que tu fe vaya creciendo hasta llegar al amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor, Jesucristo es amor. Ese amor debe estar en nosotros, ese amor debe estar en tu vida, en la mía. Ese amor nos mueve, ese amor es la base de todo lo que nosotros hacemos. Nuestro Señor es el que nos amó. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y después qué dice? Quiero saber lo que dice después. ¿Alguien sabe qué dice después de ese versículo? Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el objetivo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que los mundanos sean salvos por él, para que la mundanalidad sea salvada por él. Por eso Dios envió a su hijo al mundo. Es una gracia. No es una gracia barata, una gracia cara, una gracia que costó la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros ya con esto debemos saber que nuestro objetivo, nuestros ojos puestos en Jesús, debe ser para crecer en el Señor, para llegar hasta la estatura del Hijo de Dios, para ejercer los dones y los ministerios conforme a lo que Dios nos ha entregado. El que conoce al Señor, como dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más. Y si hay alguien que no está santificado, que no conoce a Jesucristo, este es el momento de conocerle. Y si hay alguien que no quiera conocerlo, entonces se tendrá que ver con el Señor en la eternidad. Y el Señor sabrá qué hacer con él. Entre tanto, nosotros, más que unos jueces, debemos ser unos voceros de Cristo, unos embajadores de Cristo en este mundo.
y añadir a esa fe todas estas cualidades para testificar y decir que para honrar al Señor estamos aquí, que para un propósito hemos venido, así como la reina Esther, que Mardoqueo le dijo, quizá para ese propósito tú has venido, quizá, a lo mejor tú estás aquí con un propósito. Y yo digo a lo mejor, pero usted tiene que decir como el pastor, amén, claro que estamos aquí con un propósito y sabemos cuál es ese propósito. El Señor nos lo puso con un llamamiento que arde en nuestras vidas y que vamos a llevar a cabo en el nombre del Señor con el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados, yo quiero dejarles esta reflexión. Vamos a crecer en el Señor, vamos a tener tropiezos, claro que sí, pero mayor que los tropiezos es el Señor. Sobre todo cuando estemos en esos tropiezos, pensemos, mayor que los tropiezos es el Señor. Cuando estemos en medio de las decepciones, sepamos que el Señor nos puede sacar de todo tipo de decepción y nos puede llevar a caminar con Él en las alturas. El Señor es grande y el Señor es maravilloso y quiere que le reconozcamos como es, como un Dios grande, como un Dios poderoso, como un Dios que creó el universo en una 1.000.000.000ésima de segundo. Ese es nuestro Dios. Dios majestuoso, Dios grande y poderoso, que puede restaurar tu cuerpo si estás enfermo, que puede restaurar tu alma si estás abatido, que puede salvar y rescatar tu espíritu si estás contaminado. Ese es el Dios que nosotros profesamos, ese es el Dios que adoramos. Así que cuando lo cantemos, cantémoslo con conocimiento de causa. Alégrate, amado, cuando digas, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, alégrate. Cuando digas, Señor, tú estás aquí, alégrate porque el Señor está aquí. Que el Señor no nos desampara, que el Señor no nos da la espalda, al contrario, nos lleva en sus manos, en su gracia. Y si crees que en algún momento no tienes la compañía del Señor, actúa por fe y tienes que saber que el Señor no retarda su promesa y que si Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, es porque así será. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Aleluya. Y le decimos, Señor, aquí estamos tus hijos para honrarte, para glorificar tu nombre. Y si me puedes poner Gálatas 2:20 aquí al fondo, para que mientras lo recitamos, lo internalicemos. Hermanos, no tenemos dos vidas. Como cristianos y como trabajadores somos uno solo. Somos el trabajador cristiano que honra a Jesús. Somos el esposo cristiano que honra a Jesús y a su esposa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está, nuestra carne con Cristo. Allí, crea lo que es así. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, todo lo que vivo, todo lo que soy, lo que tú eres en la mañana cuando te despiertas, cuando caminas, cuando estás, cuando hablas, cuando discutes, todo lo que vives en la carne también lo vives en la fe. En la fe de Cristo, el Hijo de Dios. En esa fe que se vivifica y crece. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos personas que tienen una sola vida. No tenemos doble cara, debemos ser transparentes, debemos presentarnos al Señor con alegría, con devoción, y el Señor respaldará su palabra, cumplirá su propósito en nosotros y hará que nosotros podamos llevar el Evangelio a toda criatura y ser testigos de su poder. Amén. Vamos a orar.